respecto al doctor Sangüesa, ¿de dónde le gusta sacar sus preguntas? Aparte del libro. De su vida. ¿Se acuerdan lo que les dije? De las preguntas abiertas siempre salen de su guía. Y había o no había preguntas de la guía. ¿Y la repasaron o no la repasaron? No. Luego, algo que al doctor le gusta, y yo me acuerdo que les dije, es de que revisen los cuadritos. Porque los cuadritos suelen salir varias preguntas. ¿Ya? Como por decir, a la mierda, esperen por ahí. En modo avión, que no me salga alguna cosa técnica. Por decir, en la primera pregunta, entre los productos que estimulan la secreción ácida de gastrina está somatostatina, secretina, motilina, péptido inhibidor no activo o ninguno. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, ya está ahí. La respuesta es ninguno. ¿Ya? Porque en un pequeño cuadrito saquen todo su rojo. ¿Lo trajeron, no? ¿Van a la guerra sin pistola ustedes? ¿A morir por la patria? Más pesado hacer repetido el campo. ¿Puede tener eso ya que dice? No, pero ahí no creo que pregunten. No creo que pregunten. Porque son de. Si mal no recuerdo, el examen de producto parafiliación. o las hormonas que se encargan de esta secreción de gastrina van a ser las bombasinas. ¿Ya? No lo recordamos porque van a venir a ser justamente hormonas menores del sistema gastrointestinal. Hasta eso, miren, el doctor es poco. Yo creo que si ustedes agarran y los ven los cuadritos, ¿ustedes los memorizarían o no? Nadie le tira pelota a los cuadritos. Nunca le tiran pelota hasta que uno se da cuenta. Cuando uno ya está tirado, ya se da cuenta. Y dice, ¿cómo no me di cuenta? Salió aquí. Luego los túbulos conectores, como ustedes recordarán, vamos a tener en el sistema renal diferentes componentes, ¿ya? En los cuales vamos a encontrar de que va a estar entre el túbulo distal y el túbulo conector, ¿ya? Esto se basa más que nada en morfología, ¿ya? O bueno, estructuralmente cómo está compuesto todo esto. Por decir, vamos a tener este tipo de preguntas son las que nosotros vamos a poder observar. El doctor casi nunca pregunta qué secreción o qué absorción hay a través de los distintos túbulos. Ustedes se acuerdan de los túbulos, ¿no? Túbulo contorneado proximal, túbulo recto proximal, asa de Mende, distal recto, contorneado distal, colector medular, arqueado y colector cortical. El doctor casi nunca pregunta con respecto a cuál es su función, como por decir en el asa de Mende, ¿qué absorción hay? ¿Hay secreción de agua o no hay secreción de agua? Eso casi nunca va a preguntar. Pero lo que sí pregunta va a ser la morfología. Y en el caso de que el doctor pregunte la función de los diferentes túbulos, ya soy sanguesólogo por si acaso. Así que yo creo que lo que el doctor llegaría a preguntarme va a ser túbulo contorneado proximal, túbulo túbulo distal recto y los túbulos colectores tanto medular como también cortical, porque esos son los que tienen funciones más impresionantes, vamos a decir, que de los demás. ¿Ya? Para formular una pregunta de asa de Mende, el doctor se complicaría mucho, así que no creo que lo haga. Así que acuérdense de esos túbulos, puede ser que entre. Luego las pequeñas moléculas hidrosolubles pueden atravesar la membrana gracias a la presencia de... Y el doctor suele formular esta pregunta de dos maneras. La pregunta es de qué tipo de proteínas estructurales tenemos en la membrana, y luego hace preguntas de funciones. ¿Ya? En este caso no es ninguna. Por si acaso son 6 las sustancias. Vamos a tener los receptores, vamos a tener receptores, ligandos, bombas, canales y otras dos más que no me acuerdo. ¿Ya? Luego el retículo endoplasmático liso. Vamos a tener justamente
Va a venir a ser justamente en el segundo tema que tenemos en citoplasma celular. Vamos a tener unas pequeñas viñetas en las que menciona 3 funciones con respecto al retículo plasmático liso, ¿ya? En las cuales la primera es formación y resultado de la membrana y demás componentes con respecto a las proteínas y canales que se forman. Luego la proteína hace fibrilar glial en un filamento intermedio que se encuentra en las células en el ostrocito. Si ustedes pillan alguna pregunta que esté mal formulada, ustedes tienen que avisar rápidamente en los auxiliares, ¿ya? Porque esto también estaba mal formulado. Tuvieron que borrarle eso a los alumnos. Luego, al ocurrir la ovulación, el ovocito se encuentra en metafase de la meiosis 2. El doctor siempre pregunta de dos maneras. El ovocito, cuando la hormona folículo estimulante la está despertando a este ovocito, ¿en qué fase está? Va a ser en la profase de la meiosis 1, ¿ya? Solamente cuando tenemos el ovocito primario, ¿ya? Pero ya cuando nosotros tenemos un ovocito que ya es folículo de Graf, porque se acuerdan de la secuencia de crecimiento, ¿no? Ovocito inactivo, ovocito primario, ovocito secundario y folículo de Graf, ¿ya? En el folículo de Graf nosotros ya lo vamos a encontrar en la metafase de la meiosis, ¿ya? Y también suele preguntar en qué fase de la meiosis vamos a tener cigoteno, diproteno, paquiteno y demás, hasta ver digloteno, ¿ya? Luego el eje craneocaudal del embrión se establece gracias al endodermo visceral anterior. El doctor lo puede poner así, como también le puede poner EVA, ¿ya? En mayúscula. EVA va a ser la abreviación de endodermo visceral anterior. Luego son las funciones principales de la melatonina. Acuérdense la diferencia entre melatonina y melanina, ¿ya? Y también tírenle pelota a los cuadros. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan la hormona de la melatonina, justamente en lo que viene a ser su concepto, menciona una o dos funciones. Mientras que si ustedes agarran el libro y lo revisan, los cuadritos van a aparecer todas estas funciones que tenemos ahí, los ciclos circadianos, que son los del despertar y del dormir, y la secreción de hormona liberadora de gonadotrofina, y también va a venir a regular la actividad esteroidogénica de las gónadas, ¿ya? Si mal no recuerdo, igual en los conceptos de melatonina lo resume como que esta va a determinar cuándo es que se determinan o cuándo es que empiezan las temporadas de apareamiento en otros tipos de animales, ¿ya? Luego, entre las características histológicas del páncreas se consideran las siguientes, excepto acinocerosos, células cetrocinales, islotes pancreáticos, conductos de Bol y los conductos estriados. Los conductos estriados no los encontramos ahí en el páncreas. ¿Dónde los encontramos? Glándulas salivales mayores, ¿ya? El doctor suele formular de dos maneras esto de los conductos estriados. ¿Dónde se encuentran y por qué son estriados? ¿Dónde se encuentran glándulas salivales mayores? ¿Y por qué se llaman conductos estriados? Son conductos estriados porque vamos a tener la protrusión o vamos a ver a nivel microscópico las mitocondrias, ¿ya? Y al nosotros observar esas mitocondrias que van a estar orientadas al mismo eje de la célula, van a aparecer estrías, ¿ya? Luego de eso, la eritropoyetina en el riñón es sintetizada por las células yuxtaclomerares, ¿ya? Este ya lo saqué en internet. Luego, en la epidermis, los randos de revestimiento de la membrana también se conoce como cuerpos laminares. Luego, las células de Langerhans, como les había dicho, esto va a variar dependiendo. Usted tiene que utilizar la octava edición, ya la octava, no la séptima, porque en la séptima la respuesta correcta sería citoblastos de células linfoides, ¿ya? Eso era, y hasta saben que es muy cojudo eso, porque si ustedes agarran y revisan el cuadro de la división con respecto a la serie mielocítica y la serie linfocítica, van a encontrar un pequeño... ¿Esta huevada que aparece en el teléfono? No, vamos a encontrar un pequeño asterisco en el que menciona de que las células citotrofoblásticas pueden ser también consideradas células progenitoras linfoides común, ¿ya? Es muy cojudo eso.
Luego, el hecho microvascular, el segmento inicial de la vía preferencial se denomina metaarteriola. Esta la puede formular de dos maneras. Puede ser que mencione la metaarteriola, como también puede ser que le ponga ninguno. ¿Ya? O la puede cambiar por otra. He visto que la ponen también con arteriola. ¿Ya? La respuesta correcta es metaarteriola. Si no es metaarteriola, es ninguno. Y esta respuesta no la van a encontrar en la séptima edición, en la octava sí está. Luego, el tipo de células que no se encuentran en el epitelio olfatorio son las de glándulos grandes, ya esas ni siquiera existen. Algo importante también aquí es que quiero que ustedes recalquen la diferencia entre epitelio olfatorio y epitelio respiratorio, ¿ya? Porque al doctor siempre le gusta hacer esas preguntas de diferencia entre epitelio respiratorio y olfatorio, porque la mayoría piensa que son lo mismo, ¿ya? Y también hacer hincapié con respecto a las células ciliadas y a las células cilíndricas con cilios, ¿ya? O mejor dicho, las células en cepillo y las células epiteliales cilíndricas ciliadas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la función de las células en cepillo? Quimiosensitivas, ¿ya? Estas van a estar relacionadas con las partes de sensibilidad de la superficie de la cavidad olfatoria o de la cavidad respiratoria. Las únicas que se repiten son estas células en cepillo, ¿ya? Que estas células en la cavidad nasal, las células en cepillo, ¿con qué par craneal se relacionan? Con el trigémino, el quinto, su raíz sensitiva, ¿ya? La raíz maxilar superior. Y luego de eso vamos a tener las células, ya en el epitelio respiratorio vamos a tener estas células en cepillo y también las células cilíndricas ciliadas. La diferencia principal es que las células ciliadas van a ser quimiosensoriales y las células cilíndricas ciliadas van a servir solamente para filtración del aire. ¿Ya? Al doctor le gusta confundir esos dos conceptos para aprovecharlo. Y luego las de glándulos pequeños o de grandes no existen. Luego de eso, este examen de segunda instancia tiene más preguntas de histología que de embriología, ¿ya? En el final la mayoría de las preguntas el año pasado al menos fueron de embriología, y eso fue lo que los Cavato dijo. Luego las glándulas del Bowman, como ustedes recordarán, ¿en qué epitelio se encuentra? Olfatorio, ¿ya? ¿Y qué secreta? Moco, que va a ayudar a la sustancia odorífera a que éstas se queden pegadas y que las células receptoras olfatorias las puedan traducir. Luego verifican las concentraciones de sodio en las células de la mácula densa. Los elementos histológicos que están presentes en todas las paredes del árbol bronquial son las fibras elásticas. Y ni siquiera esto es un cuadro, jóvenes. ¿Alguien tiene un rojo ahorita? ¿Cuál tiene un rojo? ¿Un rojo? Vamos, querido. Esta respuesta no está en ningún cuadro y tampoco está justamente en ningún concepto. ¿Saben dónde está esta respuesta? ¿No quieren saber? Está en una foto. En la octava edición 725. Aquí está la respuesta, en esta foto de aquí. Y en esta misma foto también se explica que justamente cuando ya estamos llegando al bronquiolo terminal ya no tenemos células epiteliales cilíndricas, sino que van a ser cilíndricas, luego cuboideas y luego lanas. ¿Ya? Aquí vamos a tener justamente esa transición, porque hubo una pregunta en su examen que justamente decía eso: ¿cuál de estos elementos no se encuentra? Y mencionaba epitelio cuboideo, y la mayoría le puso epitelio cuboideo, pero ese sí está. ¿Se lo pasan, por favor? Luego de eso vamos a tener qué zona de la corteza adrenal produce aldosterona. Acuérdense de las tres zonas. El doctor saca dos preguntas aquí: hormonas que se secretan hormonas que se secretan justamente en la zona fascicular, glomerular o reticular. Y también pregunta cuál de estas tres está en mayor proporción que las demás. ¿Cuál es?
la fascicular, ¿ya? La que secreta glucocorticoides. ¿Cómo? Bueno, revísenlo. Yo solamente soy un conductor de la enseñanza. Ustedes tienen que aprender. Luego, la prominencia folicular del epidermis representa el reservorio de células madre epidérmicas. Aquí tenemos justamente también la desembocadura de glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. Hay otro tipo de preguntas que el doctor formula, como por decir, cuando pregunta qué tipo de glándula sudorípara apócrina o écrina está asociada a folículos pilosos. O algo así es la pregunta. Solamente las glándulas sudoríparas apócrinas están relacionadas con folículos pilosos, mientras que las écrinas no, ya que estas son libres. Y también me acuerdo que en años como tipo 2010-2011, cuando Mauricio todavía me prestaba sus cuadernos, el doctor preguntaba las zonas donde nosotros encontramos estas glándulas apócrinas, ¿ya? ¿Se acuerdan? ¿No ven dónde se quedan? ¿Cuáles son las funciones de las glándulas sudoríparas apócrinas? Producen feromonas, ¿ya? Y estas las vamos a encontrar justamente en zonas del cuello, axila, ingle y también con respecto a los órganos sexuales, no son accesorios, son secundarios, ¿ya? O anexos. Luego de eso vamos a encontrar el emparejamiento correcto. Las células de panel, ¿dónde las encontramos? Intestino delgado o grueso. ¿Cómo? Ilion, perfecto. Células parietales, estómago. Epitelio cilíndrico simple. Por si acaso no vamos a encontrar en ninguna zona mayormente epitelio cilíndrico simple. Siempre está ciliado. O está ciliado o tiene microvellosidades. O tiene estereocilos, pero casi nunca vamos a pillar cilíndrico que no tenga nada. A no ser que sea una zona de transición, por supuesto. Luego las células de epitelio respiratorio con carácter endocrino son las de gránulos pequeños. Acuérdense bien de las células de gránulos pequeños, porque esta nos va a dar la mayoría de enfermedades endócrinas, ¿ya? Endócrinas autoinmunes. Bueno, no autoinmunes. Luego la secuencia del sistema de conducta de las glándulas salivales, la luz acinar se continúa con las células centroacinares, ¿ya? Ese está en mi guía, por si acaso. El orden correcto. Luego en la epidermis, la queratoyalina abunda en ¿qué trato final? En el granuloso, ¿ya? Terminativo es otro nombre para el basal, ¿ya? Para eso es. Luego las células que se encargan del almacenamiento de vitamina A van a ser las células de hito o estrelladas. Acuérdense de todas esas funciones de la red. Acuérdense de las funciones de estas células y también acuérdense de los espacios. ¿Se acuerdan del espacio de Moll? Espacio periportal de Moll. ¿De qué se encarga? Formación del líquido linfático o de las vías linfáticas. El espacio perisinusoidal o el espacio de Coffer. No es de Coffer. Bueno, ya el espacio perisinusoidal. También las células hepáticas, las células de hito, las células de elástica, glándula y demás. ¿Ya? Ahora esperemos los signos. Voy a mostrarles más exámenes. ¿Quieren que veamos todo esto hasta que termine toda mi foto o una toma y me voy? ¿5 minutos? La siguiente proteína plasmática puede considerar inmunoglobulina no inmune. Acuérdense de todas
las proteínas que secreta el hígado, ¿ya? En el hígado aparecen 3 principales y luego en otro párrafo, si mal no recuerdo, menciona otras 5, ¿ya? Acuérdense, tiene que decir globulina no inmune, porque vamos a tener 2 tipos de globulina. Vamos a tener globulinas inmunes, que son inmunoglobulinas, casi es importante que se acuerden aquí a principios del siguiente año, porque van a ser la IgG, IgM, IgA, IgD, entre otras IgE también, entre las cuales está mal formulada esa pregunta, porque debería ser cuál de estas es considerada como globulina no inmune, porque si decís inmunoglobulina no inmune, se contradice. Luego, esa es toda. Luego encontramos elementos considerados como tejido epitelioide en los siguientes órganos, excepto, ¿se acuerdan lo que les dije cuando avanzamos en epitelio? De que vamos a encontrar tejido epitelioide en todo lo que sea glándula endocrina, ¿ya? Luego, la principal proteína del plasma sanguíneo es la albúmina, obviamente. Una de las siguientes características del basófilo. ¿El basófilo en qué clasificación entra? Entra en granulocitos, que tiene gránulos, no tiene un solo núcleo, tiene varios, por lo tanto presenta un núcleo ovoide, no es su característica. Luego, entre las funciones de la hormona leptina, esta la dejo a consideración de ustedes, ya, porque yo no me encontré la respuesta. Van a buscar el One Piece por mí. La función de la leptina es ninguna. Luego las siguientes son funciones de las células óseas, excepto resorción ósea, ¿ya? Es reabsorción, creo. Luego las características de los macrófagos M2, acuérdense que M1 y M2 son opuestos. Mientras que el M1 agarra y destruye todo, el M2 se va a encargar de subsanar todo lo derecho. Son los de activación alternativa, disminuyen inflamación, inactivan la apoptosis y promueven la proliferación celular. Esas son sus características. Luego, las evaginaciones digitiformes de la membrana celular contienen citoplasma y componentes proteicos del citoesqueleto, participan en la absorción ninguno. Microvellosidades. Luego de eso vamos a hacer rápido porque no quiero adornar y después tengo que... ¿Qué lugar ocupan en el vaso los linfocitos T? Las zonas periarteriolares, ¿ya? Esta puede tener dos posibles respuestas. Una son áreas periarteriolares y otras son vainas periarteriolares, ¿ya? Luego el colágeno tipo 2 se encuentra en las siguientes estructuras, excepto, acuérdense, vamos a tener distintos tipos de colágeno que son importantes. El más importante es el 2, el 3, el 4. El 2, ¿dónde lo encontramos? En las fibras de colágeno. El tipo 3, ¿qué otro nombre tiene? Fibras reticulares. El tipo 4, ¿dónde lo encontramos? En la membrana basal. ¿Ya? Acuérdense de eso. Luego, la lámina basal es una estructura que se encuentra en las siguientes estructuras, excepto los megacariocitos. ¿Ya? O bueno, ahí dice que revisen. Las neuronas pseudounipolares se encuentran y acuérdense, tenemos las pseudounipolares, las bipolares y las multipolares. ¿Las multipolares dónde están? En las neuronas motoras. Las bipolares las encontramos en los sentidos y las pseudounipolares las encontramos en neuronas sensitivas. Luego, el cartílago que posee fibras elásticas y colágeno 2 se localiza en el pabellón auricular. Ahí vamos a tener dos zonas, pabellón auricular y epiglotis. ¿Ya? Vamos a ver más abajo. Y luego, los miofibroblastos se diferencian de las fibras musculares lisas por carecer de lámina basal. Acuérdense, la lámina basal que nosotros encontramos en tejido adiposo y que también encontramos en el músculo, ¿cómo se llama? ¿Qué otro nombre tiene aparte de lámina basal? Lámina basal, ¿otro nombre que tiene? Lo tenía en la punta de la lengua. Me olvidó, tiene otro nombrecito.
Tiene otro nombre en las fibras musculares y en el tejido adiposo. Creo que sí es lámina propia. ¿Lámina propia? No, no es lámina propia. Busquen eso. Búsquenlo. ¿Ya? Luego la osteona. Acuérdense, si la pregunta dice de que es un sistema ya formado, son las mirillas concéntricas. Pero si dice que son las formaciones del sistema de Haber, van a ser circunferenciales. ¿Ya? Búsquenlo también en el tema de tejido óseo. Está eso ahí. Anótenlo para que después no me pese si me equivoqué. Luego la despolarización del sarcolema se inicia con la liberación de acetilcolina. ¿Ya? Es la única pregunta en la que he visto que mete fisiología, doctor. ¿Por qué es fisiología? Luego, el tejido multiocular o pardo tiene como principal función termogénesis. Las demás también son sus funciones, pero esa es la principal. Luego, las proteínas integrales de la membrana cumplen las siguientes funciones, excepto digestión celular. ¿Ya? Eso solamente lo encontramos en las células del sistema inmunitario. No todas cumplen eso. Luego, la modificación química se realiza en, yo diría Golgi. ¿Ya? Como ustedes recordarán, ¿se acuerdan cuando les enseñé cómo es que se sintetizan las proteínas? Primero todo empieza en el nucleolo. ¿Qué forma? Ácido ribonucleico mensajero. Luego pasa a través del núcleo, pasa de los poros nucleares, llega justamente este ARN, llega al retículo plasmático rugoso. Forman, vamos a tener los procesos de traducción y transcripción. Y eso es igual importantísimo. Acuérdense del orden en el que se forman las proteínas, porque muchos se confunden con respecto a la transcripción y a la traducción. ¿Ya? La traducción va a ser el primer paso, ¿ya? Y luego vamos a tener la transcripción. ¿Por qué? Porque en la traducción nosotros tenemos que interpretar qué es lo que nos está dando el ARN mensajero. Y a partir de eso es que nosotros llegamos y hacemos la transcripción de diferentes componentes, tanto como aminoácidos, péptidos y proteínas que se van a formar. Y a partir de eso es que nosotros ya tenemos una neosintetización de proteínas, y esta va a estar incompleta. No va a dar todos los productos, pero no va a estar terminada. Es como que yo agarre y les entregue, por decir que yo sea albañil y les entregue una obra en bruto. Todavía no esté... ¿Cómo se llama cuando le echan cemento a la pared? Revocado. No está todavía revocado, le faltan partes del techo. Tengo todos los materiales ahí, pero no está terminado. En el aparato de Golgi es que nosotros tenemos esta última modificación química que le da esas características a las proteínas y las hace funcionales. Pero las células de Langerhans relacionadas con el sistema fagocítico nuclear se encuentran en todos. ¿Ya? Se encuentra en todo, acuérdense, se encuentra en todo lo que tenga epitelio plano estratificado. ¿Y dónde encontramos epitelio plano estratificado? Solamente en 3 zonas. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Si está queratinizado, en la epidermis. Y si no está queratinizado, lo encontramos solamente en otras 2 zonas, que van a ser esófago y vagina. Luego de eso, una de las zonas que no corresponde a la estructura del cartílago articular adulto va a ser, y en esta zona justamente tenemos una explicación ahí. ¿Ya? Al doctor no le gusta preguntar el orden en el que se forman las zonas epifisiarias, es decir, la zona de cierre, donde tenemos la formación del cartílago y la formación de hueso. Y también le gusta preguntar las zonas que tienen este cartílago articular, que es la superficial, profunda, intermedia y calcificada. Acuérdense que estos también pueden tener otros nombres. Y también le gusta preguntar con respecto a la formación de los grupos isógenos. Como ustedes recuerdan, van a venir a ser justamente las células cartilaginosas o condrocitos que van a estar en cúmulos. ¿Ya? Preguntan la zona territorial, interterritorial y demás. Luego la matriz capsular o pericelular corresponde a ninguno. No sé cuál es la respuesta, así que lo vamos a buscar. Aquí está Yalino Cotrocito. Ahí.
guardarlo a un lado de la hoja que va a servir en algún día. A la vesícula citoplasmática limitada por membranas formadas por invaginación de material fagocitado se denomina. Bueno, busquen, jóvenes. ¿Alguien es aquí alumno de este Ordóñez? ¿Alguien es alumno de Ordóñez? ¿Todo Ordóñez? Él siempre dice esta respuesta, no me acuerdo ahorita. La 24. Pregunta de Ordóñez, él sabe. Luego sus prolongaciones se introducen en el seno venoso durales para la evacuación de líquidos de la orquídea. Aquí esta me dio en duda porque las subaracnoides. ¿Ya? Búsquenla. Lo siguiente se relaciona con los granos azonófilos de los leucocitos. La MPO o la mieloperoxidasa se encuentra en gránulos azurófilos, se encuentra en todos los granulocitos, también en los aganulocitos y son los lisosomas de los neutrófilos. Acuérdense con respecto a los gránulos azurófilos, a los gránulos específicos y a los gránulos terciarios. ¿Se acuerdan de eso, no? Los primarios o azurófilos que van a tener mieloperoxidasa, y esta mieloperoxidasa, ¿dónde la encontramos? En la Q que se forma en la mayoría de las enfermedades, ¿ya? Infecciosas. Luego los gránulos específicos nosotros encontramos también diferentes componentes en los terciarios. Algo también que hay que recalcar es que los gránulos terciarios exclusivamente los encontramos en los neutrófilos. Solamente los neutrófilos llegan hasta el terciario, ¿ya? Los demás solamente llegan hasta secundarios. Luego de eso encontramos cartílago elástico en los siguientes exceptos intenciones tendinosis. Y algo también el doctor pregunta alto son las proteínas que se encuentran en el eosinófilo. ¿Se acuerdan de las proteínas del eosinófilo? Tenemos la proteína básica mayor del eosinófilo, la proteína ácida mayor del eosinófilo, tenemos la neurotoxina también, y la tercera ya no me acuerdo. La neurotoxina es importante porque se relaciona justamente con la formación de sustancias que van a atacar a los parásitos. ¿Ya? Luego el colágeno tipo 4 en la membrana basal se relaciona con la lámina densa. ¿Ya? Búsquenlo eso. ¿Ya? Búsquenlo. Hay otra pregunta que al doctor también le gusta hacer con respecto a la lámina lúcida. Vamos a ver si saben. ¿La lámina lúcida existe o no? ¿Existe la lámina lúcida o no? De lo que quiera creer. La lámina lúcida no existe. No existe. Es un producto de la fijación de la placa. ¿Ya? En una condición normal, ahora mismo en los epitelios que nosotros tenemos no existe la lámina lúcida, pero si yo agarro y les hago una biopsia y agarro y les saco un pedacito de carne, agarro, lo coloco, hago la fijación con formol, alcohol y demás sustancias y agarro y se lo pongo, va a aparecer la lámina lúcida. Pero ¿por qué aquí no está? Pero en la placa sí está, porque justamente es el ejemplo que les hago siempre con el bife. Ustedes tienen un pedazo de carne que es grande, agarran y lo meten a la sartén, está a 120, 150 grados y ya cuando sacan la carne sale más chiquitita, se enchuzan, ¿no ven? Lo mismo también sucede con los tejidos, agarran y los meten y por los métodos de fijación estos agarran y se retraen, y cuando hay esta retracción se forma esta lámina lúcida que no existe. ¿Ya? Acuérdense, los nexos o uniones comunicantes se encuentran en epitelio duplicado de transporte líquido, músculo cardíaco, músculo liso vascular, todos, algunos, todos. Acuérdense que justamente en el músculo liso nosotros necesitamos el paso de diferentes componentes como calcio, que esto evita que tengamos un potencial de acción a cada rato. Luego el músculo cardíaco ayuda con respecto al paso de los diferentes electrolitos para que se pueda llevar la construcción, y los epitelios ya se sobreentiende eso. Ahora vamos a ver las demás.
el año pasado sí preguntó. Dice que tengan cuidado. ¿Ya? Yo no sé mucho de biología, pero el doctor no enseña, yo tampoco. Así rapidito. La función testicular se encuentra regulada por la normotrofina inicial de folículo estimulante que funcionan en la célula de Leydig y receptor. Y acuérdense, puede ser que se lo pregunte de manera individual, como también puede ser que se lo pregunte de manera conjunta. Luego, la etapa de diploteca, como les había dicho, está después del nacimiento. ¿Ya? Luego, cuando los siguientes componentes se encuentran en el acrosoma, todos estos van a venir a hacer enzimas que van a ayudar a definir la zona pelúcida. Luego, la zona pelúcida se origina gracias a la secreción de la respuesta esta, la D. ¿Ya? La respuesta es la D. Porque el doctor justamente agarra y yo pensaba que, porque en el libro dice todas, no dice, mejor dicho, dice ninguna. No es ninguna. Es ninguna. Bueno, en el libro dice ninguna, pero en la guía del doctor dice que es o bueno, en el libro dice que solamente es la granulosa, pero el doctor le aumenta los ovocitos. ¿Ya? Luego, el cuerpo lúteo empieza a involucionar aproximadamente octava o cuarta semana, no me acuerdo cuál es. Luego, en el ciclo celular, el punto de control del armado del uso mitótico se realiza en ninguna de esas fases. ¿Ya? Van a haber dos fases, ¿ya? Una que va a estar relacionada con el armado, con este armado del uso mitótico, y también hay el armado justamente, creo que es en la formación de los demás organelas. Piensen esos dos, ¿ya? Revísenlo, la respuesta es que tendría que ser entre E2 y M, que tendría que ser mitosis. ¿Ya? Luego, ¿cuál es la localización más frecuente del embarazo? Ya saben ustedes que es el tubárico, ¿ya? En la ampolla, bueno, no en la ampolla. Luego, el mesodermo intermedio, algo también que me gusta que recuerden ustedes, algo que me gustaría que ustedes agarren y revisen y estudien. Va a venir a hacer esta imagen de aquí, que está justamente en el tema 3. Tiene todo de dónde deriva qué estructura, del neuroectodermo, del mesodermo, endodermo, anterior, visceral, todo eso, todo sale de aquí, memorícenlo. Va a caer una de aquí en el final, acuérdense, va a caer una por lo menos aquí. ¿Ya? En la página 111, en la última hoja o en la última plana del tema 3, que es la clasificación de epitelio. ¿Ya? Acuérdense de eso. Luego la célula de la cresta neural, como ustedes saben, el tubo neural, digamos, la cresta neural. ¿El tubo neural en qué deriva? Sistema nervioso central. Mientras que la cresta neural va a derivar en sistema nervioso periférico. ¿Ya? Luego los conductilos eferentes del testículo se originan de la red de testis. ¿Ya? Eso está igual en el país. No, error. El acrosoma se forma a partir del aparato de Golgi. Luego, el envejecimiento o quiama se refiere al intercambio de segmentos entre cromátides. Este evento se llama primera división meiótica. Luego son resultados de la fecundación todos los siguientes. ¿Ya? Luego de eso, el órgano reproductor masculino contribuye en mayor cantidad la vesícula seminal. ¿Ya? Es la principal. Luego se origina el sistema especular entre el embrionario a comienzo del segundo método. Búsquenlo. ¿Ya? Búsquen eso. Luego, selección de la opción incorrecta con respecto a los folículos primordiales, es de que estos son las materias primas para crear los gametos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, o mejor dicho, se forman durante la pubertad. En la pubertad,
¿Cuándo se forman los folículos primordiales? Al momento de la concepción, ¿ya? Desde el primer día en que ya se están desarrollando los órganos reproductores femeninos, ya se van perdiendo los ovocitos, ¿ya? Luego son derivados ectodérmicos, excepto, como les había dicho, vendría a ser cómenlo. Luego, como les había dicho, el EVA, ¿de dónde deriva? El endodermo. La involución del folículo ovárico en crecimiento da lugar al cuerpo acrético. ¿Ya? Luego, sobre la implantación, no recuerdo eso, la verdad. Luego, la masa celular multinuclear que erosiona hacia el interior del endometrio es el sitio trofoblasta. ¿Ya? O bueno, yo diría citotrofoblasto. Es citotrofoblasto, porque el citotrofoblasto va a tener presencia de células, mientras que el citotrofoblasto no la tiene. ¿Ya? Ahorita acordándome creo que le hice mal. Luego, las estructuras de la placenta todas son correctas y se vuelve a repetir la pregunta del sistema vascular extraembrionario. Luego, la reacción acrosómica consiste en exocitosis de enzimas hidrolíticas. Yo diría que eso. Son características de la fase secretoria del endometrio, presentan epitelio pseudo-certificado, se produce la fecundación, la hormona gonadotropina coriónica humana secretada por el citoplast, la notocorda, todos son correctas. La notocorda siempre la repite, siempre lo repite. La cápsula conectiva del testículo recibe el nombre de túnica aluginia, ¿ya? Diferencia en la túnica vaginal de la aluginia, porque son muy parecidas en el testículo. Luego, el tendón central del diafragma se origina de, creo que es de las membranas periféricas. El oligohidramnio se relaciona con la atresia esofágica, ¿ya? Porque si no hay atresia esofágica no va a haber, el mismo bebé agarra justamente el líquido amniótico y lo traga constantemente. Pero si tenemos una atresia de esófago, ¿por dónde va a pasar ese líquido? Y luego tenemos esta creo que es una repetida. Bueno, creo que ya lo revisamos todo. ¿Qué presidente? Sí, ya lo revisamos todo, bueno.